Parados, vagos, faltos de esperanza, conformistas, egoístas, son algunos de los calificativos que se emplean para definir a los jóvenes entre los 25 o 35 años, incluso un poquito antes. A esta generación se la ha llamado de muchas formas: generación Y, generación Nini, generación perdida. Ahora Lucía Martín nos presenta su nuevo ensayo, Generación perdida entre interrogantes, para desmitificar estas ideas negativas sobre los jóvenes y poner a la sociedad en general en su sitio, porque a ver si va a ser que no son los jóvenes, si es la sociedad la que está un poco perdida. Bueno, Lucía, muchas gracias por estar aquí de nuevo con nosotros en Periodista Digital. Gracias a vosotros. Para empezar, nos recuerda que estas ideas negativas sobre los jóvenes o la juventud ya se daban en tiempos de Séneca. Sí, eso en concreto será una expresión de Jesús Encina, el fundador de Idealista, pero siempre ha sido muy, muy común, ¿no? Yo creo que según vas cumpliendo años, yo creo que se te va olvidando que fuiste joven, ¿no? Y se te olvida las cosas que hacías tú o cómo eras tú. Y entonces, entre que se te olvida y que te parece que la gente de ahora no comparte nada contigo, se hace ahí una especie como de mezcla de todo y eres como muy crítico, ¿no? Porque aquí, en su libro Generación perdida entre interrogantes, bueno, desmonta ideas actuales que de alguna forma merman la reputación de los jóvenes entre los 25 y los 35 años, ¿no? Sí, bueno, ya si nos ponemos a fijarnos en los incluso más jóvenes, en los que ahora se denominan Nini, peor, salen peor parados. Salen peor parados. Sí, yo creo que, pero porque siempre me da la impresión de que se ve un titular negativo vende más que uno positivo, ¿no? Entonces, pues parece como que se tiene más querencia a sacar o a resaltar lo negativo que a lo positivo que pueda tener un colectivo. Dice que también que a ver si va a resultar que es la sociedad la que está perdida y no los jóvenes, ¿no? Un poco sí, porque uno de los autores que citaba en el libro hablaba de que si se estaban cayendo un poco los pilares en los que se asienta la sociedad que hemos conocido hasta ahora, ¿no? Que era el trabajo, sí, y el amor, ¿no? Entonces, como ahora las relaciones eran todas mucho más, pues como los monógamos seriales, ¿no? No dura, te dejo, pero empiezo con otro y tal, y el trabajo venía a ser un poco lo mismo también, todo muy precario. Entonces, si eso era antes el pozo en lo que se asentaba una vida y ahora ha cambiado, pues imagínate. Claro, porque yo no sé si es que se equivocaron o les engañaron a nuestros padres cuando nos educaban, lo menciona en el libro, que la seguridad venía por un título universitario y por una casa, ¿no? En propiedad. Sí, hombre, yo creo que un poco de vender la moto sí que hay, ¿no? ¿Quién nos vendió la moto? ¿Quién nos vendió la moto? Pues es una excelente pregunta. ¿Quién nos vendió la moto? No se puede decir que nuestros padres nos vendiesen, yo soy de la generación X, no se puede decir que mis padres me vendiesen a mí la moto, porque ellos me imagino que con sus circunstancias vitales aspiraban a tener, esa era la garantía de seguridad, ¿no? Me meto en un puesto fijo y ahí me jubilo y mira que... Entonces ellos me vendieron lo que ellos conocían por su anhelo de vital. Uh-huh. Y lo que pasa es que yo me di cuenta, vamos, yo personalmente no, pero en mi sociedad cambiante o en el entorno que me ha tocado vivir, vi que aquello no casaba con lo que estaba haciendo. Entonces, claro, te encuentras con un entorno laboral muy cambiante, te encuentras con que tu título universitario ya no te garantiza nada, y los máster ni los idiomas, y claro, te sientes ahí un poco... Si bien en mi generación el sentimiento de frustración es mayor que esta, ¿por qué? De la que hablo. Pues porque ha habido una parte de mi generación, si es de los 35 a los 45, que ha podido gozar de mejores condiciones, más de esa forma de vivir, ¿no? Uh-huh. Y quizás menos los que se acercan a los que están en pues eso, de 35 en adelante, y sin embargo ellos, los de 25 a 35, cuando han salido al mercado laboral, ellos ya sabían que no iban a tener un puesto de por vida, sabían que el entorno laboral ya estaba cambiando, sabían que los contratos eran todos muy precarios, quiero decir, ya lo tenían como algo más interiorizado que la gente de mi generación. ¿Se han rendido o es también un tópico que hay que desmontar? Yo no creo que se hayan rendido. Vamos a ver, ahora con el paro, evidentemente el paro siempre se ceba en los más jóvenes, ¿no? Yo no creo que se hayan rendido. Cuando hablas con, por ejemplo, yo lo hablaba con mi editor, y mi editor corrió delante de los grises, entonces siempre a la gente que no ha corrido delante de los grises, como tú, como yo, ¿no? Eso ya te da hay unas cosas de ya como más sólido, ¿no? Porque tú has tenido que rebelarte y tal. Pero claro, la gente de tu generación o de la mía no hemos tenido que rebelarnos, no había una dictadura, no había, entonces
esta gente, ¿contra qué se puede rebelar o por qué? No, yo creo que no se han rendido, si bien a lo mejor es verdad que son un poco más prácticos. Yo creo que son más prácticos en el sentido de, bueno, pues de camarero, pues de camarero. A lo mejor otras generaciones hubiesen dicho, no, pues yo de camarero, si yo he hecho derecho, no. Entonces me voy fuera, no lo sé. De todas maneras, ya sabes que es muy difícil generalizar. Por eso yo utilizo muchos datos en el libro, porque Claro. cada persona, cada individuo es un mundo. Pero sí es cierto que a toda esa generación, a cada generación se la toma por un conjunto, ¿no? Sí. Y en este caso de los jóvenes, 25, 35, incluso antes, pues se les tacha de, por ejemplo, cómodos, que Sí. son cómodos a conformistas, ¿no? Que es una sociedad conformista. Pero en el libro también explica que eso tampoco es así. Yo no lo creo. O sea, es cómodos. Bueno, pues habrá un porcentaje que sea cómodo en el sentido de comodidad. Cuando comienzo el libro cuento que yo cuando hacía mis viajes venía de Francia a España, íbamos en un coche 7, más las mascotas y las maletas, y que nos resultaba cómodo y no pasaba nada, pero que ahora yo a mi hija la llevo en un coche con su silla adaptada, entonces mi hija ya crece con esas comodidades. Ya. Entonces estos chicos son más cómodos que otros lo fueron, porque sus padres también han favorecido esa comodidad material, ¿no? Claro, porque hablamos de una comodidad material, que sí la hay, totalmente. pero... Y la otra comodidad, la comodidad de quizá de nuestros padres, que salían de la carrera y enseguida se ponían a trabajar con una beca, luego un contrato indefinido y tiramillas, ¿no? Sí, no, esa ya no la hay. Y ese es el problema al que nos enfrentamos. Ese es el problema de ver un futuro muy incierto, ¿no? Un futuro muy... antes, pues es lo que comentábamos, nuestros padres se ponían a trabajar, bueno, podías cambiar de empleo, pero no era lo más común cambiar habitualmente de empleo, ¿no? Uno hacía su carrera profesional en una empresa, a lo sumo 2. Y ahora lo más común es que tú estés en una empresa y a los 3 meses te vas a otra. O sea, esta gente de carrera ya, salvo que seas funcionario, son perfiles muy escasos. Entonces sí que esa comodidad en cuanto a visión de futuro, ¿no? De me caso y que me compro una casa y tengo un trabajo y me jubilo. No, eso ya no es válido. Porque a veces uno piensa que esos mayores que se meten con los jóvenes pueden estar, no lo sé, desviando su propia responsabilidad respecto al futuro que han construido laboral, económico, para los que vienen detrás, ¿no? Sí, hombre, yo creo, y sí que lo mencioné en el libro, lo de la generación, lo del pacto intergeneracional del 84, porque se ha hablado también mucho de la generación tapón, ¿no? Esa que impide, que copa los buenos puestos, la gente de 45 en adelante, 50, 50 y tantos. Me parece que fue Espido Freire que escribió un libro y comentaba que cuando se tachaba a esta gente de muy cómoda, ¿no? Y muy materialista, y decía que nadie ponía en tela de juicio, sin embargo, los valores materialistas y de comodidad de las otras generaciones, de estas de las que te acabo de decir, que son los que tenían 2 casas, 2 coches, un trabajo fijo. Claro. Ante eso, porque se habla mucho de la generación Nini también ahora, ni estudia ni trabaja, ¿no? De hecho, hace poco hasta hubo una manifestación en las calles, ¿no? Con este lema. ¿Cómo vivió ese momento en el que estas personas, no sé si admiten o aceptan que se les considere como tales y salen a la calle? Hombre, yo creo que a ellos les molestan mucho las etiquetas. Primero, las etiquetas siempre es muy difícil generalizar y como ya le comentaba, cada individuo es un mundo. Entonces, a ellos no les gustan ni los ninis, ni esta generación, cómo son representados, ni esas etiquetas que se les cuelgan. Hubo un debate interesante también cuando hubo tantas manifestaciones en Francia recientemente y a la gente preguntaba por qué aquí en España la gente se manifiesta mucho menos, ¿no? Sean más mayores o sean más jóvenes. Yo creo que me da la impresión, pero me puedo equivocar, que a lo mejor estos que catalogamos como nini, que también es una etiqueta muy falsa y muy facilona, ¿no? Porque no todos, pues hay mucha gente muy válida y que sí estudia y que sí trabaja. Quizás vayan a tener unas condiciones peores en cuanto a mercado laboral o en cuanto a no saber por dónde tienes que ir tirando que esta propiamente dicha. Pero a mí me consta que no, bueno, pues a lo mejor esa manifestación fue un primer paso, ¿no? Para decir, aquí estamos y sí tenemos algo que decir y estamos desencantados, pero tenemos razones para estarlo. Claro, porque dice que los medios de comunicación tampoco ayudan mucho a que esta generación joven pues se encuentre su lugar bajo el sol, ¿no? Encuentre su lugar en
en la sociedad. Hombre, bien es cierto que yo creo que cada uno es el responsable de encontrar su propio lugar, ¿no? O sea, tampoco hay que tirar muchas pelotas fuera y hay que decir, bueno, esto es lo que tengo, esta es mi situación, bueno, pues no hay que caer tampoco en a los medios o a la sociedad o al gobierno o a lo que sea. Pero es verdad que es, bueno, pues lo que le comentaba anteriormente, que es muy sencillo que los titulares negativos venden más que los positivos. Me parece que hace unos años, hace bastantes, hubo un proyecto de un medio de cosas positivas únicamente y no vio la luz. No, claro. Las buenas noticias a veces no son noticias, ¿no? Venden menos. Otra de las cosas que nos llama la atención de este libro es esa expresión que siempre que podemos la utilizamos, que es la fuga de cerebros, como para decir lo mal que están aquí las cosas, el que no hay un futuro. Pero ahí nos habla seriamente de que la fuga de cerebros no es tanto una cosa negativa ni una fuga, ¿no? Hombre, yo lo planteaba y de hecho hablaba con Ignacio Cirac y él comentaba que había muchos científicos que se iban, pero porque era simplemente una obligación en la formación, o sea que tenías que hacer como una formación fuera. Si bien él reconocía que a lo mejor había muchos que no volvían tantos como sería deseable, aunque también decía que había en según qué materias había muy buenos centros de investigación en España. Con el paro, bien es cierto que se han tenido que ir muchos profesionales, por ejemplo, arquitectos, pero simplemente porque el reventón de la burbuja inmobiliaria, pues han tenido que ir a otros países. Yo también creo que lo de vender el que se tengan que ir fuera como si fuese algo negativo, me parece una falacia, porque me parece muy bueno para a nivel personal y a nivel profesional que tú puedas salir unos años fuera, ¿no? Yo creo que se te cambian las miras, vienes con una experiencia que te enriquece, luego vuelves o no vuelves, pero primero no creo que haya fuga de cerebros y segundo, si hay gente que se va yo lo aplaudo porque vivimos en un mundo globalizado y ancha es Castilla, ¿no? Quizá porque no queremos volver a ser un país de migrantes. Quizás porque nos convertimos muy rápidamente en nuevos ricos y nos lo creímos, además, sin serlo. Y entonces, cuando esa riqueza se basa en una cosa tan poco segura como, aunque no pueda parecer lo contrario, como los ladrillos, ¿no? Claro, volver a decir, pues no somos tan ricos como pensábamos, a la gente le cuesta cuando se han comprado muchos Audis. ¿No? Porque incluso hay gente que dice que las personas que se van ahora de Erasmus y que se quedan a trabajar en los países a los que van, de Centro Europa, Norte de Europa, pues son los emigrantes del siglo XXI, ¿no? Que van a buscar su trabajo y su futuro en otros países que luego volverán o no, ¿no? Claro, pero a mí me parece que, no sé, parece como si le quisiésemos dar a la palabra emigrante una connotación negativa. Por eso le digo que no usamos la palabra emigrante. Erasmus es un chico de Erasmus que se ha quedado a estudiar o a trabajar en un sitio, ¿no? Sí, a mí me parece totalmente... una cosa es que tú te vayas por necesidad, pues lamentablemente como muchos que llegan ahí, o como nosotros nos íbamos en los años del franquismo, posteriores al franquismo, por necesidad. Y otra cosa es que tú te vayas por otra necesidad, pero que es más relativa, que no es una necesidad básica, ¿no? O que simplemente tú digas, creo que tengo más posibilidades de futuro en Alemania o en Y no tener miedo a hacer la maleta, ¿no? Yo creo que no hay que tener miedo y que es muy enriquecedor y que te aporta muchísimo, ya no solo al currículum, sino a nivel personal, que te abre las miras. Bueno, ¿y qué se le puede, aparte del libro, que hay que leerlo desde luego, pero a los jóvenes que ahora están en su casa y que dicen, bueno, yo estoy acabando la segunda carrera, tengo 3 idiomas, he ido a estudiar a Inglaterra y he vuelto, y aquí están en el sofá o están en casa o buscando trabajo por internet o en los periódicos y dicen, ¿qué hago? Había uno de los escritores con los que hablé cuando estaba haciendo la investigación y me acuerdo que me hizo mucho reír porque me decía, hizo un libro curioso sobre la gente que vivía en Barcelona compartiendo piso, pero gente de 30 y tantos años, ya no eran estudiantes, y decía que siempre se estaban formando y apuntándose a un curso, ¿no? Y haciendo, y voy a hacer esto, y voy a hacer este otro curso, como siempre en una espera, ¿no? De mejor formarte ¿Para qué? ¿Para qué? Lo decía Ray Lóriga también, tenemos los jóvenes mejor preparados. ¿Para qué? Yo creo que el desencanto es muy malo. En la medida en que tú te sientas en tu casa y dices, ya he hecho la vuelta de todo y aquí ya lo tengo todo hecho y tal, ¿qué hago? Pues es que te puedes comer el mundo. Yo creo que comerse el mundo no es convertirte en Bill Gates y enriquecerte, aunque también, ¿no? Pero yo creo que lo que no se puede hacer uno es lamentarse y quedarse sentado en su casa y decir, ay, hice derecho, hice turismo, Bien es cierto que también hay mucha gente que se forma en muchas carreras que no tienen salida profesional.
¿sabes? O sea, ahí vamos ya a otro problema, Que es mirar con un poco de lupa la que es carrera intentar, que uno claro, va a hacer, ¿no? adecuar la oferta y la demanda de trabajadores, porque pues es que sociólogos, pues es que filologías hispánicas, pues es que filósofos, a mí la filosofía me encanta, pero si te gusta la filosofía, haz a lo mejor un módulo de formación profesional o haz lo que quieras que creas que te va a dar un trabajo y luego fórmate, ya cuando estés trabajando, cuando ya tengas todo un poco más encauzado, fórmate en filosofía o en lo que quieras, ¿no? Pero hay un problema también de adaptación, ¿eh? De lo que sale al mercado. Lo vemos con los periodistas también, que salen tropecientos mil al mercado y no hay puestos de trabajo para ellos. Bueno, pero siempre hay un hueco, ¿no? El hueco, si no lo hay que intentar hacérselo. Lo que sí es curioso, lo decía Juan Eslava Galán a raíz de uno de sus últimos libros publicados, que seremos la primera generación, o habrá una primera generación que desde hace muchísimos años vivirá peor que sus padres. Y eso quizá condicione de algún modo. Eso es innegable. O sea, yo creo que ya la mía consiguió materialmente, siempre hablando materialmente, que también que habría que revisar un poquito esa noción, ¿no? Pero ya consiguió materialmente menos de lo que consiguieron sus padres, aún teniendo mejores condiciones formativas o de entorno, ¿no? No has vivido una guerra, no has vivido una dictadura. Sí, yo creo que la sociedad del futuro va a ser una sociedad muy interesante, sobre todo en cuanto a que no sabemos. Nada está escrito, ¿no? Yo creo que todo se está escribiendo. Es como estas familias que se forman tras separaciones y se juntan con hijos, con otros hijos, y todo es muy nuevo y las normas las tienes que ir haciendo y no sabes nada. Pues creo que pasa un poco eso. Me da la impresión. Bueno, nos quedamos con estas ideas y con su libro Generación Perdida, desmontando ideas sobre los jóvenes. Lucía, muchísimas gracias por estar con nosotros. Miguel, a vosotros.